Lectura de la Biblia. Obrando. El hábito de leer. La palabra de Dios. A la Iglesia de Cristo. Saludos y bendiciones, mis estimados amigos y hermanos. Dios los bendiga. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre. Les saluda el hermano Byron Ortiz de la Iglesia Bautista Rey de Vida en Santo Domingo, Ecuador. Un gusto para mí ser parte de este proyecto de la lectura bíblica en un año, y a la cual también invitamos a que pueda suscribirse en los diferentes canales y también a que pueda compartir para que más personas puedan llegar al conocimiento de la verdad por medio de la palabra de nuestro Señor. Así que cordialmente invitado a suscribirse y a compartir, mis estimados amigos y hermanos. Y antes de empezar en este día la lectura bíblica, les invito por favor a que me acompañen en oración. Tengan la bondad. Oramos. Señor y Dios, Padre eterno y poderoso que está en los cielos, gracias, mi Señor, por este tiempo que nos permite tener nuevamente, Señor, de leer su palabra. Señor, gracias le damos por toda su bondad y su misericordia. Padre bendito, te pido en el nombre de tu Hijo, nuestro amado, de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que abras el entendimiento de cada uno de los oyentes y abras también a mí, Señor, el entendimiento para poder explicar lo que vamos a aprender en este día, Señor. Gracias, Señor, por su palabra, por tenerla en nuestras vidas, Señor. Y Padre, te pedimos que no se quede solo en nuestros corazones y en nuestras mentes, sino que también podamos ponerla en práctica, Señor. Trabaje, Señor, conforme a su voluntad en cada uno de nosotros, mi Señor, y gracias le damos por este tiempo, el cual encomendamos a usted, mi Padre eterno, Señor. Damos gracias y le pedimos todo esto en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Ok, en este día me toca a mí el leer el libro de Josué, capítulo 11, del 11 al capítulo 13. Por lo cual les invito por favor a abrir el capítulo 1, versículo 1 del capítulo 11. Por favor, acompáñenme, tengan la bondad, mis estimados amigos y hermanos. Y empezamos la lectura bíblica en este día, lo cual dice así. Acompáñenme, dice: cuando oyó esto, Javín, rey de Azor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, al rey de Sinrón, al rey de Absaz, y a los reyes que estaban en la región del norte de las montañas y en el Araba, al sur de Sirenet, en los llanos y en las regiones de Dor al occidente, y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo en las montañas y al heveo al pie de Hermón en tierra de Mispa. Estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar, en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Mas Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Descarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón, y los entregó Jehová en manos de Israel, y los hirieron y los siguieron hasta Sidón la grande y hasta Misrephomaim y hasta el llano de Mispa al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado, descarretó sus caballos, sus carros quemó a fuego. Y volviendo Josué tomó en el mismo tiempo a Azor y mató a espada a su rey, pues Azor había sido antes cabeza de todos estos reinos. Y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo sin quedar nada que respirase, y a Azor pusieron fuego. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y a todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada y los destruyó, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Pero a todas las ciudades que estaban sobre colinas no las quemó Israel, únicamente a Azor quemó Josué. Y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades, mas a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos sin dejar alguno con vida. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Versículo 16. Tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, los llanos, el Arabá, las montañas de Israel y sus valles, desde el monte Alac que sube hacia Seir hasta Balgad, en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón. Tomó asimismo a todos sus reyes y los hirió y mató.
Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón, todos lo tomaron en guerra. Porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos, para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gad y en Asdod. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución, según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Capítulo 12, versículo 1, dice así: Estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón y todo el Arabá al oriente. Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón y señoreaba hasta Aroer, que está a la ribera del arroyo de Arnón, y desde el monte y desde el medio del valle y la mitad de Galad hasta el arroyo de Jacob terminó los hijos de Amón, y el Arabá hasta el mar de Cineret al oriente, y hasta el mar de Arabá, el mar salado al oriente, por el camino de Bet-Jesismot, y desde el sur al pie de las laderas del Pisga. Y el territorio de Og, rey de Basán, que había quedado de los Refaitas, el cual habitaba en Astarot y en Edrei, y dominaba en el monte Hermón, en Salca, en todo Basán, hasta los límites de Jesur y de Maca, y la mitad de Galá, territorio de Sehón, rey de Hesbón. A estos derrotaron Moisés, siervo de Jehová, y los hijos de Israel, y Moisés, siervo de Jehová, dio aquella tierra en posesión a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel a este lado del Jordán, hacia el occidente, desde Baal-Gad en el llano del Líbano hasta el monte de Alac, que sube hacia Seir, y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel conforme a su distribución, en las montañas, en los valles, en el Arabá, en las laderas, en el desierto y en el Neguet, el Eteo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Heveo y el Jebuseo. El rey de Jericó uno, el rey de Ai, que está al lado de Betel otro, el rey de Jerusalén otro, el rey de Hebrón otro, el rey de Jarmut otro, el rey de Laquis otro, el rey de Eglón otro, el rey de Geser otro, el rey de Debir otro, el rey de Geder otro, el rey de Orma otro, el rey de Arad otro, el rey de Libna otro, el rey de Adulán otro, el rey de Maceda otro, el rey de Betel otro, el rey de Tapúa otro, el rey de Efer otro, el rey de Afec otro, el rey de Sarón otro, el rey de Madón otro, el rey de Azor otro, el rey de Simrón Merón otro, el rey de Aksaf otro, el rey de Tanag otro, el rey de Megiddo otro, el rey de Sedes otro, el rey de Jobneán del Carmelo otro, el rey de Dor de la provincia de Dor otro, el rey de Goín en Gilgal otro, el rey de Tirsa otro, 31 reyes por todos. Capítulo 13 del libro de Josué, versículo 1, dice: Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: Tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda a todos los territorios de los filisteos y todos los de los jesureos, desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Ecrón al norte, que se considera de los cananeos, de los 5 príncipes de los filisteos, el gaseo, el asdodeo, el ascaloneo, el geteo y el ecroneo, también los aveos. Al sur toda la tierra de los cananeos, y Meara, que es de los sidonios, hasta Afec, hasta los límites del amorreo, la tierra de los giblitas y todo el Líbano, hacia donde sale el sol, desde Baal-Gad al pie del monte Hermón, hasta la entrada de Amad. Todos los que habitan en las montañas, desde el Líbano hasta Misrefotnaim, todos los sidonios, ya los exterminaré delante de los hijos de Israel. Yo los exterminaré delante de los hijos de Israel.
solamente repartirás tú por suerte al país a los israelitas por heredad, como te he mandado. Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés, porque los rubenitas y gaditas y la otra mitad de Manasés recibieron ya su heredad, la cual les dio Moisés al otro lado del Jordán, al oriente, según la dio Moisés, siervo de Jehová, desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura de Medeba, que hasta Dibón, todas las ciudades de Sehón, rey de amorreos, el cual reinó en Hesbón hasta los límites de los hijos de Amón, y Galad, y los territorios de los jeruseos y de los maacateos, y todo el monte Hermón, y toda la tierra de Basán hasta Salca, todo el reino de Og en Basán, el cual reinó en Astarot y en Edrei, el cual había quedado del resto de los refaítas, pues Moisés los derrotó y los echó. Mas a los jesureos y a los maacateos no los echaron los hijos de Israel, sino que Jesur y Maaca habitaron entre los israelitas hasta hoy. Pero a la tribu de Leví no dio heredad. Los sacrificios de Jehová, Dios de Israel, son su heredad, como él les había dicho. Dio pues Moisés a la tribu de los hijos de Rubén conforme a sus familias, y fue el territorio de ellos desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura hasta Medeba. Hesbón, con todas sus ciudades que están en la llanura, Dibón, Barmot, Baal, Bet Baal, Beón, Jaasa, Kademot, Mefat, Kiriataim, Sipna, Sareb, Sahar en el monte del valle, Bet Peor, las laderas de Pisga, Bet Gesimot, todas las ciudades de la llanura y todo el reino de Sehón, rey de los amorreos, que reinó en Hesbón, el cual derrotó Moisés y a los príncipes de Madián, Evi, Requén, Sur, Ur y Reba, y príncipes de Sehón, que habitaban en aquella tierra. También mataron a espada los hijos de Israel a Balán, el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron, y el Jordán fue el límite del territorio de los hijos de Rubén. Esta fue la heredad de los hijos de Rubén conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Dio asimismo Moisés a la tribu de Gad, a los hijos de Gad conforme a sus familias. Versículo 25. El territorio de ellos fue Jazer y todas las ciudades de Galad, y la mitad de la tierra de los hijos de Amón hasta Aroer, que está enfrente de Rabá, y desde Bon hasta Ramat, Mispa y Betonín, y desde Manaín hasta el límite de Debir. Y en el valle Bet Arán, Bet Nimra, Sucot, Safón y Safón, resto del reino de Sehón, rey de Hesbón, el Jordán y su límite hasta el extremo del mar de Cineret, al otro lado del Jordán, al oriente. Esta es la heredad de los hijos de Gad por sus familias, estas ciudades con sus aldeas. También dio Moisés heredad a la media tribu de Manasés, y fue para la media tribu de los hijos de Manasés conforme a sus familias. El territorio de ellos fue desde Maanaim, todo Basán, todo el reino de Og, rey de Basán, y todas las aldeas de Cair que están en Basán, 60 poblaciones. Y la mitad de Galad y Astarot y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán, para los hijos de Maquir, hijo de Manasés, para la mitad de los hijos de Maquir, conforme a sus familias. Esto es lo que Moisés repartió en heredad en los llanos de Moab, al otro lado del Jordán de Jericó, al oriente. Mas a la tribu de Leví no dio Moisés heredad. Jehová Dios de Israel es la heredad de ellos, como él les había dicho. Amén, mis estimados amigos y hermanos. Hasta aquí la lectura bíblica en este día. Pero antes de concluir, vamos a hacer una pequeña reflexión de los diferentes capítulos, ¿no? Que tal vez para algunos es algo asombroso o tal vez algo confuso con algunos nombres que se mencionaron ahí. Vemos que el libro de Josué justamente relata las campañas militares realizadas por Josué para conquistar la tierra prometida, ya que él fue el sucesor de Moisés y nosotros recordamos, ¿no? Y fue una encomendación dada directamente por nuestro Señor, nuestro Dios. Ahora, en el capítulo 10 ya se pudo ver que las tres principales áreas geográficas de Judá, la región montañosa, el Negev y la falda de las colinas, todas fueron sometidas en esta campaña. Aunque todavía faltaba mucha tierra por ser conquistada, los cananeos ya habían sido quebrantados.
En este sentido, podríamos decir que Josué ya había dominado la región. Sin embargo, había parte de tierra que todavía faltaba conquistar y vamos viendo cómo comienza justamente en los primeros versículos del capítulo 11, conquistando el norte, ¿no? Podemos ver cómo incluso los versículos del capítulo, lo más relevante, porque hay mucho que aprender ahí, pero podemos ver cómo en los primeros versículos del capítulo 11, cómo Josué y el pueblo de Israel fueron enfrentando desafíos que tal vez nunca habían experimentado, ¿no? Como lo dicen en Josué capítulo 11, versículos 4 y 5, cuando dice que estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente como la arena que está a la orilla del mar, o sea, muchísima gente con muchos caballos, dice, y carros de guerra, imagínense, ¿no? El desafío que ellos tenían ahora. Sin embargo, es interesante cómo en el versículo 6, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro gran Dios le anima. Mas Jehová, dice Dios, en el versículo 6, mas Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Entonces vemos cómo Dios le anima y le manifiesta que aun al parecer que eran multitudes estos reyes que se habían levantado, como menciona en el versículo 5, ¿no? Justamente que todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. A pesar de que había muchos reinos, muchos reyes, muchas personas con su arsenal, ¿no? Podríamos decir así. A pesar de todo eso, Dios le manifiesta, le anima a Josué, como en los primeros versículos, en los primeros capítulos, le dice, fuérzate y sé valiente, porque lo que viene va a ser complicado, ¿no? Entonces, vemos cómo a pesar de todo eso, Dios le anima, ¿no? Y al igual que a nosotros, muchas de las veces nos encontramos con muchos desafíos en nuestra vida que tenemos que enfrentar en nuestra vida cristiana. Sin embargo, mis estimados amigos y hermanos, siempre debemos de recordar que Dios usa cada victoria anterior como un trampolín o como un paso para lo siguiente que está por venir, para lo posterior que vamos a enfrentar, para que podamos ir perfeccionándonos en el camino al carácter de nuestro Señor Jesucristo, pero para que avancemos también en nuestro caminar cristiano. Eh, Porque debemos de recordar que cada cosa que pasa en nuestras vidas hoy en día, cada cosa, por más mínimo que sea, Dios tiene un propósito, Dios quiere enseñarnos algo, y especialmente a que confiemos y dependamos plenamente de Él. Así que la primera aplicación que puedo yo darles en este día, mis estimados amigos y hermanos, es que justamente confiemos, al igual que Josué, muchas de las veces hay desafíos o problemas, situaciones que no nos permiten avanzar, pero no olvidemos cuán grande es nuestro Dios. ¿Ok? Entonces, de igual manera, vemos cómo en el versículo 26, en el versículo 20, ¿no? Vemos cómo dice justamente que endurecía Dios el corazón de ellos para que se resistiesen con guerra a Israel. Eh, es interesante, ¿no? Justamente que cómo Dios permite este endurecimiento, pero muchas de las veces el endurecimiento del corazón de los hombres es permitido por Dios porque de cierta manera las personas deciden vivir sin esa compañía, sin esa exhortación, sin esa comunión, sin esa comprensión, sin vivir junto a Dios, sin tomarlo en cuenta, como dice en Romanos capítulo 1, donde manifiesta a nuestro Señor que Dios los entrega, ¿no? Dios los entrega debido a la dureza de su corazón, a que no quieren entender, no quieren saber nada las personas. En este caso, Dios permite que estas personas puedan endurecer su corazón para cometer muchas imprudencias, como lo dice en Romanos. Entonces vemos cómo Dios permite aquí con un propósito. Sin embargo, Dios nos da también el libre albedrío y nos permite a nosotros decidir estar en comunión con Él, estar apegados juntamente con Él para poder sobrellevar esta vida y de cierta manera no dejarnos llevar por nuestras concupiscencias, ¿no? Y sin embargo Dios también lo permite. Está bien, si ustedes quieren vivir sin mi presencia, sin mi consejo, sin mi palabra, pues hagan lo que ustedes crean conveniente, ¿no? Eso vemos cómo de cierta manera Dios posteriormente derrama. Ese sería el juicio, como quien dice, de parte de Dios, la retribución al pago de lo que muchas veces las personas dejamos de confiar en Él, de vivir en comunión con Él, de estar apegados a Él. Así que ese es otro punto que podemos aplicar. De igual manera, en el capítulo 12 nosotros podemos ver cómo hay unos nombres, muchos nombres, ¿no? De reinos que fueron derrotados, ¿no?
vemos cómo Dios permite a Josué conquistar y derrotar muchos reyes. Es una larga lista que es impresionante, tanto para el pueblo de Israel de entonces como para nosotros hoy en día. Sin embargo, también es muy impresionante eh, ver cómo Dios tiene ese poder para lograr esas grandes victorias, ¿no? Y esa es la aplicación que podemos también tener el día de hoy, porque al igual que el pueblo de Israel, era un recordatorio de todo esto que veían el poder de Dios, que Dios les permitía conquistar estos reinos para que ellos puedan tener eso en sus mentes, de que esas victorias eran logradas por medio de Dios, que les permitía vencer esto de aquí. Al igual hoy en día nosotros, esto también nos debe de mover. Yo les invito a este día a que, mis estimados amigos y hermanos, que aun cuando nuestro corazón se sienta débil, acongojado, triste, porque tal vez pensamos que nuestros problemas no van a tener una salida, recuerden ese momento de dónde Dios nos sacó, de dónde nos libró nuestro gran Dios, esa victoria que nos permitió tener primeramente sobre la muerte por medio de Jesucristo y posteriormente de dónde nos sacó, de qué problema, de qué situación nos trajo a los pies de Él. Recuerda eso. Esa es una victoria que podemos recordar en un momento de aflicción, de dolor. Y recuerda también esas maravillosas promesas que tiene Dios para con nosotros. Recuerda tus victorias, pero también recuerda esas maravillosas promesas que tenemos ahora en Cristo Jesús. Así que puedo yo entender, poner una aplicación de esto del capítulo 12 de Josué. Y para concluir, en el capítulo 13, nosotros vemos cómo todavía había terreno por conquistar. Vemos aquí cómo también debía de repartirse, en este caso, la tierra, ¿no? Vemos cómo asignó no solo aquellos territorios de Canaán que ya habían sido conquistados, sino también aquellos que todavía debían de ser conquistados. Ya se distribuyó, ¿no? Ahora, aunque había muchos terrenos todavía por conquistar, Josué le dijo al pueblo que incluyeran las tierras que aún no estaban conquistadas. De cierta manera vemos cómo Josué muestra la confianza en Dios, ¿no? Acerca de que Dios le iba a permitir conquistar esos lugares que todavía aún no habían sido ganados, por así decirlo, ¿no? Conquistados. Entonces vemos cómo los israelitas entraron en la tierra y llegaron hasta el mismo centro del territorio y conquistaron el sur y conquistaron el norte, pero Josué en el capítulo 13:1 nos dice que aún quedaba mucho tierra por poseer. Esto debió haber sido un gran trabajo, ¿no? Sin embargo, hoy en día podemos ver que esto continúa siendo cierto, ¿no? Cuando nos pasa esto también a nosotros. Nosotros tenemos mucho terreno, por así decirlo, por conquistar. Hay muchos proyectos que nosotros podemos conquistar o podemos hacer para nuestro gran Dios, para la obra de nuestro gran Dios. Nunca creo que vamos a terminar de hacer una labor para nuestro Señor. Sin embargo, debemos siempre orar a Dios para poder sabiduría. Por ejemplo, el proyecto de la Biblia en un año es maravilloso, es un ministerio que Dios puso en el corazón de nuestro hermano Sergio Fernando Tapuy, y lo está permitiendo. Y así, ¿cuántos de nosotros, si de verdad pidiéramos a nuestro Dios sabiduría y nos abriera el entendimiento para ver qué podemos hacer para la obra de Él, ¿no? Para llevar a cabo el conocimiento de su palabra, pues yo creo que Dios nos daría ese conocimiento, nos daría ese peso en nuestro corazón para hacerlo. Así que vemos aquí cómo, a pesar de que Josué había conquistado algo, todavía faltaba mucho por hacer. Y de igual manera, nosotros tenemos nuestras victorias en nuestras vidas, pero también nos falta mucho que hacer para la obra de nuestro Señor. No olvidemos que, como dijo el apóstol Pablo, no es que lo hayamos alcanzado ni que seamos perfectos, pero seguimos adelante para alcanzar ese propósito maravilloso, puesto los ojos en Jesucristo Jesús, ¿no? Quien fue el que nos alcanzó primero. Entonces, la exhortación justamente es que, a pesar de que a veces el camino parece difícil, parece que va a ser imposible, debemos encomendarnos en la mano de nuestro Señor, porque Él lo va a permitir. Él va a permitir mucho. Si nosotros vamos con un corazón sincero, va a permitir que nosotros podamos ser de mucha bendición para su ministerio. Así que vemos cómo Josué, a pesar de todo eso, no se rindió, seguía conquistando reinos. Pues el llamado hoy también, mis estimados amigos y hermanos, es que nosotros sigamos firmes en los caminos de nuestro Señor, aprendiendo de su palabra,
y orándole a Él para que pueda abrir nuestro entendimiento y poniendo en nuestro corazón el peso de qué podemos hacer hasta ese momento hermoso cuando lleguemos a la meta y ganar ese premio que nos llamó por medio de Jesucristo. Así que, mis estimados amigos y hermanos, yo les invito a que en este día podamos poner en práctica lo que hemos manifestado. Y mis deseos para ustedes, mis estimados amigos, es que Dios los bendiga grandemente, que Dios bendiga a sus familias. Y a pesar de todo, como en este libro se hace énfasis en los primeros versículos del capítulo 1, es, hermano, a pesar de todo, esfuérzate y sé valiente. Sigamos firmes en la carrera de la fe hasta alcanzar la meta que es Cristo Jesús. Así que eso es todo. Dios los bendiga. Vamos a orar para terminar este momento. Señor y Dios, Padre eterno y poderoso que está en los cielos, gracias, Señor, le damos por toda su bondad, su misericordia para con nosotros y por su palabra también, Señor. Padre, que ésta sea influenciando nuestras mentes, nuestros corazones, nuestro entendimiento, Señor. Padre, perdónanos y ayúdanos, Señor. Guárdanos, bendícenos y úsanos, ¿por qué no, Señor Padre eterno? Hay mucho por hacer aún en esta tierra, en este mundo, Señor Padre eterno. Ayúdanos a hacer luz en las tinieblas, ayúdanos a hacer ese medio por lo cual las personas puedan llegar a conocerlo a usted, mi Señor. Encomendamos nuestra vida a usted en este día, Señor, y oramos por toda su iglesia en todo el mundo, Padre bendito, Señor. Damos gracias por todo y bendiga todos los días de nuestras vidas, en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Dios los bendiga, mis estimados amigos y hermanos, y será Dios mediante hasta la próxima oportunidad. Un abrazo fuerte de donde quiera que se encuentre. Se despide el hermano Byron Ortiz de la Iglesia Bíblica Bautista Rey de Vida, Santo Domingo, Ecuador. Bendiciones a todos. Chao, chao.